frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Un día extraordinariamente importante hoy, en el cierre, la etapa final de toda esta trayectoria del libro de Bamidbar en el desierto, libro de números, censo. Así es que bienvenidos. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Este cierre de mensaje de la semana tenía que ver con dos de los parashá a partir del libro de Números en el capítulo 33, verso 1, con el tema Matot, que significa tribus, y posteriormente hacemos el cierre hasta el capítulo 36, verso 13 del libro de Números, con la parashá Masei, que significa jornadas. Y es precisamente en este punto en el que he querido cerrar nuestra jornada de estos últimos meses a través de este estudio maravilloso. Así es que acompáñeme, por favor, libro de Números, capítulo 33. Vaya conmigo, por favor, acompáñeme con su Biblia, papel y lápiz. Muy atentos porque hoy hay mucho tema que tratar. Jornadas de Israel desde Egipto al Jordán. Extraordinario. Dice la palabra, voy a leer algunos muy pocos versos. Usted en casa, por favor, lea o haga toda la lectura. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas son pues sus jornadas con arreglo a sus salidas. En el verso 3 nos indica la primer salida, de dónde salieron y cuál fue el primer lugar al que llegaron. Vamos a mencionar básicamente este texto y ocasionalmente algunos más adelante. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Yahweh juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Así es que la tarea que quiero dejarles ya empezando la lección para hoy, por favor, vaya con su Biblia en el capítulo 33. Jornadas. Léala muy detenidamente. No lo vamos a hacer ahora por efectos de tiempo. Pero en la medida que va leyendo, por favor, enumere y subraye cada uno de los lugares a los que llegaron, de dónde salieron y a dónde llegaron nuevamente. Un ejemplo. Verso 12. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Subraye, por favor, desierto de Sin, acamparon en Dofca. Verso 13. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim. Muy bien. ¿Por qué es importante esta información en la Biblia? ¿Por qué precisamente la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, se toman el tiempo para enseñarnos estos detalles? Algunos comentaristas bíblicos nos dicen que en principio la Torá anhela en primer lugar mostrar, por supuesto, la misericordia de Yahweh. Aunque recordemos que de alguna manera el pueblo de Israel, salidos de su cautividad, fueron, si puedo utilizar la palabra, determinados a deambular en el desierto, se aseguró indudablemente el Padre Eterno de que todo el peregrinaje fuera un peregrinaje seguro. Un peregrinaje en el que la nube y la columna de fuego estaban siempre presentes. Se aseguró de que tuvieran los lugares de descanso y durante 40 años transitando por el desierto, importantísimo. Por favor, si usted lee detenidamente el capítulo 33, notará que se sucedieron 42 estaciones. Por eso el tema Masei, 42 jornadas, 42 paradas. Algunos de los sabios sobre este tema nos explican que las 42
paradas enumeradas en este texto del libro de Números nos hablan de algunos aspectos. Voy a tratar básicamente dos de ellos. A medida que los israelitas deambulaban por el desierto, presenciaron todo tipo de milagros. ¿Cuáles fueron? Recibieron agua, alimento, todo cuanto necesitaron. Saben, justamente en el día de ayer me encantan los documentales, especialmente los documentales de contenido bíblico, histórico. Entonces, me tomé el tiempo para ver un documental acerca de la vida en torno al Mar Muerto en Israel y su geografía y su fauna, su flora. Y encontré en este video, y estamos hablando de un video en el siglo XXI, cómo esta tierra tan árida, bueno, desierto, la condición del Mar Muerto, esa condición salina tan poderosa. Pero lo interesante que vi en este documental es cómo al entorno de todo este lugar hay un sinnúmero de animales salvajes, las hienas, zorros, hienas, bueno, ya las mencioné, entre otros. Y me preguntaba, ¿cómo sería en las jornadas, 42 jornadas del pueblo de Israel atravesando el desierto? ¿A cuántos peligros estuvieron nuestro pueblo Israel enfrentando día y noche? Sin embargo, solamente vimos en uno de los parashá anteriores cómo cuando llegaron al tiempo de las serpientes, recuerden ustedes las serpientes que se les lanzaban y les mordían, porque Dios permitió que esto pasara a consecuencia de una situación de pecado. Pero ¿qué quiero significar? En todo el recorrido de estas 42 jornadas siempre hubo alimento, hubo cuidado, hubo agua, hubo protección y nunca murieron por circunstancias de violencia como el caso de animales salvajes o demás. Así que es importante entender que durante todo este tiempo la vida del pueblo de Israel vivió milagro tras milagro, milagro por milagro, porque la presencia, la Shekinah de Dios estaba allí presente. Ahora, hay otros tipos de explicaciones. Por ejemplo, se dice que los israelitas pararon en lugares donde había campos con fuentes de agua y donde el alimento se obtenía con cierta facilidad. Sabiendo esto, es importante tener presente que la Torá se aseguró ¿de qué? De enumerarnos los lugares específicos donde ellos dedicaron cada una de estas jornadas. ¿Para qué? Para que hoy, en la historia, aunque la Biblia no es un libro de historia, pero tiene historia, nosotros podamos establecer hoy como generaciones del presente cuáles fueron todos estos recorridos y cuál es la importancia de cada uno de ellos. Algunos otros hombres determinan que los lugares en los que se llevaron a cabo estas estaciones no eran lugares literalmente con el nombre de una ciudad o el nombre de una localidad, sino que realmente el significado de cada uno de estos 42 nombres que usted va a subrayar en su Biblia realmente correspondían a eventos, a momentos importantes, sobrenaturales que se habían ocurrido allí. Veamos entonces un ejemplo respecto a este tema. Por ejemplo, al salir de Egipto, los israelitas fueron a Ramasés, de Ramasés a Sucot. En Sucot, la palabra Sucot significa refugio, cobertizo, amparo. Usted recordará cuando en la tradición se nos enseñaba el pesebre. ¿Recuerdan ustedes la palabra pesebre? Y se viene la historia de que el niño nació en un pesebre. Ese pesebre es un Sucot. Y realmente no correspondía además para la época, porque nosotros tenemos en Levítico 23 la fecha, el tiempo, la hora en la cual celebramos o tenemos la celebración de Sucot. Repito, salieron de Ramasés y fueron a Sucot. Sucot entonces significa refugio, cobertizo, amparo. Ellos empezaron a viajar bajo el refugio, bajo el amparo, bajo la columna y la nube, y esto es la presencia divina del Padre con ellos. Ahora, estas 42 lugares están representando lugares de carácter espiritual que podríamos considerar, según los sabios, son lugares donde todo hombre, donde todo ser humano, donde todo hijo de Elohim debería pasar. Todos aquellos guerreros que vamos en el camino a la tierra prometida, deberíamos pasar por estas 42 circunstancias, ¿sabes? Esta mañana hablaba con mi hijo Camilo Esteban y le decía, me parece tan interesante el estudio de las jornadas,
Porque uno de los estudios dice que todo hombre en Elohim debe caminar 42 estaciones. Y creo que si nosotros consideramos cada una de las estaciones de nuestra vida, vemos cómo el Padre nos enseña en cada una de ellas a vivir momentos de gozo, de alegría, de mucha paz, de mucha espiritualidad, también momentos de dificultad, de adversidad, de crisis, aún muerte, etc. Pero todo esto tiene que ver con un ciclo, con un propósito determinado por Dios. Ahora, para todos nuestros amigos de estudio bíblico devocional que siempre nos han acompañado fielmente, muchísimas gracias por demás, quiero recordarles que en los conceptos del alefato hebreo, en las letras hebreas, yo sé que muchos de ustedes ya han investigado y algunos de ustedes por supuesto conocen muy bien el tema, pero estoy hablando a aquellos a quienes en el proceso de transición estamos en ese proceso de conocer. Recordaremos que las letras del alefato hebreo tienen un valor numérico. Entonces, a esto se le conoce con el nombre de gematría. No es numerología, no. Estoy hablando de gematría. Las letras en el alefato hebreo, cada letra tiene consigo un valor numérico asignado. ¿Por qué menciono esto? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Observen esto. Cuando hablamos de la gematría en la palabra Sukkot tiene un valor numérico de 480. Esto es, tomando las letras de la palabra Sukkot en hebreo, sumando los valores de cada una de ellas, el valor es 480. La palabra Sukkot 480 equivale a la palabra Yishmani, Yishmani, que significa me escuchará. Ahora, la palabra Ramasés, que fue el lugar de donde partieron, recuerden, en el tiempo de Pesá, recuerdan, en el tiempo en el que se cubrieron los dinteles con la sangre del cordero, se sacrificó el cordero, etc. En ese tiempo de partida del pueblo de Israel, la palabra Ramasés, la gematría de esta palabra es 430. Y aquí esta palabra equivale, el 430 equivale a la palabra Nefesh. La palabra Nefesh en hebreo al español significa alma. Recuerden, Nefesh, alma, vimos la siguiente, Yishmani, que significa me escuchará, y siguiente punto al que llegaron fue al lugar llamado Etam. La palabra Etam en su gematría, el valor numérico es 441. Esta palabra significa en hebreo Vijiti, que significa para nosotros yo estaré. ¿Por qué todo esto, pastor? Por algo muy interesante. Si sumamos o si vemos las palabras y su significado acorde con su gematría, podríamos entonces tomar una frase que sale de la siguiente manera. Atención, quedaría así. Dice, tu alma, Nefesh, me escuchará, Yishmani, y yo escucharé, que significa la palabra Vijiti. ¿Lo captaron? Entonces, esto lo menciono, me parece muy interesante y lo menciono por lo siguiente, amados. 42 estaciones y 42 nombres que usted va a leer detenidamente no quedaron registrados en la Torá por accidente, por casualidad. Cada uno de ellos tiene una relevancia y una importancia extraordinaria para nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que resaltar en el cierre de este libro apasionante del libro de Números? El pueblo acampó durante 42 ocasiones en estos lugares que habían sido obviamente preparados y escogidos por Yahweh. Algunas veces la parada era para probar al pueblo, por favor preste mucha atención. Algunas veces las paradas eran para probar al pueblo, otras para que descansaran y otras también para exhortarlos y castigarlos. En cada lugar había suficiente espacio para que se levantara nuevamente el tabernáculo para el campamento de cada una de las 12 tribus. Recordemos que eran guiados por la columna de fuego, que es un símbolo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y que es quien nos guía a toda verdad. La columna de nubes significa ¿qué? Significa la Torá, la poderosa palabra de Yahweh que nos enseña a ofrecer nuestra vida como olor grato. Así es que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto siguiendo la gloria de Yahweh, y este es el ejemplo que el Padre nos quiere dejar hoy para nuestros días.
Los sabios nos dicen que la historia de este viaje en el desierto es precisamente un evento comparado con la historia de un rey cuyo hijo se enfermó y lo llevó a un lugar lejano para ser sanado, y de regreso el padre empieza a mencionarle al hijo cada etapa del camino diciéndole: aquí fue donde dormimos, aquí sentimos frío, aquí tuviste gran dolor de cabeza, aquí te di de comer porque tenías mucha hambre, etc. Y cada una de estas paradas tiene una historia y una lección que tenemos que aprender y aplicar en nuestro diario vivir. Nosotros estamos enfermos en un lugar lejano y el Rey nos está guiando a casa. A lo largo de nuestro caminar espiritual, escuchamos la voz del Padre que nos dice que debemos hacer, cómo debemos hacer, y está en nosotros el oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Y especialmente está en nosotros obedecer. Dígalo conmigo: obediencia. Ahora, muchos se preguntan por qué los israelitas fueron dejados tanto tiempo, durante tantos años, en Egipto en esa condición de esclavitud. Bueno, tal vez no estaban listos precisamente para partir. Estaban muy cómodos en medio de las adversidades allí en Egipto y se habían acostumbrado. Por favor, preste mucha atención. Se habían acostumbrado, la mente se acostumbra a esa mentalidad de ladrillero, a esa mentalidad de esclavitud. Así estamos hoy por hoy con tanto pueblo esclavo de una actividad laboral, de un horario, de un salario, y nos abstenemos de buscar opciones, oportunidades, empresa, actividad propia. Muy importante. El libro de Éxodo, en el capítulo 12 y en el verso 14, sin embargo, cuenta que de regreso 40 años más tarde lo escucharon y estuvieron dispuestos a seguirlo. ¿A quién? A Moisés. Recuerden que Moisés salió de la casa del faraón, pasó 40 años en el desierto. Después de estos 40 años pastoreando ovejas de su suegro Yitro, regresa después de estar en la zarza ardiente, en la voz de Dios, a cumplir la gran misión, esa comisión de sacar a este pueblo de la esclavitud. Y aunque ellos estuvieron apáticos a la respuesta, sin embargo, finalmente accedieron, y viene toda esta historia que nos ha narrado precisamente el libro de Éxodo y que nos complementa el tiempo de Números. Este proceso de cómo Israel llega a estar cómodo como esclavo es una lección sin lugar a dudas para nosotros. De la misma forma que los israelitas le contestaron a Moisés cuando quiso librarlos: ¿quién te ha puesto por líder? Es la misma frase que nosotros usamos para vivir con una mentalidad de esclavitud. ¿Quién eres tú para juzgarme? Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo soy así y nadie me puede cambiar. ¿Le suenan familiares esas frases? Estoy seguro que sí. El pueblo salió de Ramasés, tesoros, a Sucot, albergue temporal. Dejaron la esclavitud de Egipto con todos sus tesoros para pasar totalmente a ser libres. Debían reconocer que aunque habían tesoros en su vida en medio de la esclavitud, solo reconociendo la situación actual y viviendo que se puede estar en una mejor condición de libertad. Entonces, mis amados, en todo este proceso, el hombre sale para ser una nueva criatura, para ofrecer una mejor circunstancia, para vivir un nuevo estilo de vida. Y veamos dónde está nuestro corazón cuando se trata de conocer la palabra, de conocer el propósito, de conocer el llamamiento, de saber específicamente para qué Dios me llamó, para qué Dios me escogió, cuál es el plan que Dios tiene para conmigo, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son los anhelos de Dios, cómo Dios quiere llevarnos y conducirnos por todas estas 42 lugares y establecer nuestra vida al propósito de Él. Elohim encomendó a Moisés mostrar el camino al pueblo. Hoy en día es igual. El pueblo es guiado a través de ¿qué? No a través de hombres. Por favor, preste mucha atención. Es a través de la palabra, a través de la Torá. Cuando hablo Torá me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia. Para algunos que seguramente nos escuchan por primera vez y escuchan la palabra Torá y pensamos que estamos hablando de otras cosas, tengan cuidado con el judío, por favor. A propósito, ¿sabía usted que todos los israelitas no son judíos? Esta es una observación que debo hacer porque es muy importante
Y es tan importante que creo que si usted me capta este mensaje, su vida espiritual se aclarará en muchos sentidos. Permítame explicar. Todos los nacidos en Israel son israelitas. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? Todas las 12 tribus de Israel son israelitas. ¿Por qué son israelitas? Porque son hijos de Jacob. Jacob, que fue llamado por el Padre, ya no será llamado tu nombre Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel. De Israel vienen las 12 tribus, Rubén, Gad y todos los demás. Judá. Entonces, todos los israelitas no son judíos. No todos los judíos, por favor preste mucha atención, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Me está entendiendo el por qué? Porque los judíos solamente son aquellos descendientes de la tribu de Judá. Judá es tan solo una de las 12 tribus. Es una tribu israelita, por supuesto, es hija de Israel. Por supuesto, los demás de las demás tribus, las 11 tribus restantes, todas son hijas de Israel, pero los únicos que son judíos son los hijos de Judá. Esto es muy interesante y muy importante que usted, por favor, lo tenga presente. Así es que hoy en día nosotros vemos esta misma situación. Dios nos envía su palabra para que nosotros atravesemos este viaje de la vida con un plan, con un manual. ¿Cuál manual? El manual de vida, el manual de instrucciones. Este manual que el Padre nos entregó para que nosotros sobre este manual trabajemos. Y nos envía, por supuesto, su palabra para que vivamos en ella, para que aprendamos en ella, para que amemos la palabra. Vemos que este intento de librar el pueblo de Israel durante 40 años pues ha dejado grandes experiencias, muchas circunstancias, muchas millas se recorrieron, muchas circunstancias. Pero ¿qué nos dice la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 4? Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomaré sobre las águilas y os he traído a mí. Importantísima esta observación. En el Sinaí, Yahweh le ordena a Moisés celebrar la fiesta de Sucot, para que recuerden que vivieron en albergues temporales cuando iban camino a la tierra prometida. Igualmente nosotros hoy vivimos en un albergue totalmente temporal y nuestro equipaje debe ser liviano. Dice ese dicho popular: todo lo que tiene nada se lleva. Usted recordará un dicho, algo así es la idea. Así es que en estos tiempos finales nosotros igualmente huiremos al desierto y seremos protegidos bajo las águilas. El libro de Apocalipsis en el capítulo 12, verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 260 días. 1260. ¿Qué esto significa? 1260 significa 42 meses, es decir, 42 jornadas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, así como los tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Al igual que la tierra de Israel en el tiempo del Éxodo, las promesas para nosotros hoy están presentes. Yo los libraré de la servidumbre. Por favor, léalo conmigo en el Éxodo capítulo 6, libro de Shemot. Yo os libraré de vuestra servidumbre, os redimiré, libro de Éxodo capítulo 6, verso 6, os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Elohim, os meteré en la tierra y os daré por heredad. Así es que todo este maravilloso texto nos enseña la importancia de lo que significa cada uno de los días en el desierto. Repito, más que 42 localidades, tiene que ver con 42 aspectos de carácter espiritual. Permítame, por favor, voy a tomar un texto que me envió mi amada esposa, la pastora Pili, con respecto al cierre de nuestro libro de Bat Midbar para el día de hoy. Dice este texto que me envía: partieron de Cades y acamparon en el monte Or. Muy importante, nos está hablando de la importancia del libro de Números en el capítulo 33, verso 11 y 49. Por favor, observe este número, 33. ¿Qué edad tenía Yeshua cuando fue a la cruz? 33 años. Libro de Números, capítulo 33, verso 11 nos dice: partieron de Cades y acamparon en el monte Or, al extremo de la tierra de Edom.
Entonces el sacerdote Aarón subió al monte de Hor por mandato de Yahweh, y allí murió. El año 40, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto, Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. ¿Por qué es tan importante esta historia? Porque observen que en esta parada, en el momento de la muerte del sacerdote Aarón, se cumple una palabra extraordinaria. Ahora, ¿qué secreto se esconde en esta jornada del número 33? Veamos algunos detalles. Recuerda que cada uno de los números en la Biblia tiene una gematría, ya lo mencioné hace un momento, un significado. Esta gematría no la podemos confundir, por favor, de ninguna manera, entiéndame, no, esto es un asunto ni de cábalas, ni de numerología, ni de suertes, no. Estoy hablando bíblicamente, estoy hablando a través de la Torá. Entonces dice la palabra, en el campamento número 33, desde la salida de Egipto, muere el sumo sacerdote Aarón sobre un monte llamado Hor, que significa montaña. Él fue un santo, un ungido, el primero que es llamado santo en las Escrituras, Levítico capítulo 4, verso 3. Este suceso nos muestra una figura profética de Yeshua HaMashiach, quien también murió sobre un monte a la edad de 33 años, que coincide precisamente con el libro de Números, capítulo 33, de las jornadas de Israel desde su salida. Ven entonces, mis amados hermanos, cómo cuando miramos las salidas del pueblo de Israel desde Egipto en adelante, en sus 42 jornadas, nos damos cuenta que no podemos leer estos textos simplemente por leerlos, sino que definitivamente en ellos tenemos una revelación extraordinaria. Veamos en Génesis capítulo 13, verso 10. Egipto es comparado con el huerto del Edén. De esta manera hay una conexión entre la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la salida de Egipto de los hijos de Israel. Por lo tanto, de la misma manera como Aarón, el ungido, murió a los 40 años después de la salida de Egipto, Yeshua murió 4000 años después, años de la salida de los primeros hombres del huerto del Edén. Es más, Aarón murió el primer día del quinto mes, exactamente 3 meses y medio después de la fecha de la salida. Muy importante, que fue el día 15 del primer mes. Los 3 meses y medio aluden a los 3,5 años del ministerio de Yeshua, después de los cuales él murió y resucitó. Como Aarón murió 3 meses y medio después de la fecha de la salida, Yeshua muere 3 años y medio después de haber empezado su ministerio público. Aarón tenía 3 años más de vida que su hermano Moshe, que murió a los 120 años. Estos 3 años también nos hablan del Mesías, que tiene 3 años, que tenía 3 años de ministerio y que tenía 30 años y 33 cuando murió y que estuvo 3 días en el interior de la tierra antes de resucitar. Bueno, muy interesante toda esta información. Veamos una segunda pregunta. ¿Por qué las fronteras son tan importantes? Esto es muy interesante, el tema de las fronteras. ¿Por qué la Torá nos habla precisamente de las fronteras que se establecieron, los límites de la tierra? En el libro de Números, en el capítulo 34, la frontera de Israel fue muy bien definida por orden divina. Veamos. Nuevamente la Torá nos muestra la importancia de marcar bien dónde están las fronteras, a partir de las claras instrucciones de dónde iban a poner los límites de la tierra que había sido dada a los hijos de Israel. Ya todos sabían que en cada área o en qué área se podían mover y seguir dentro de lo ordenado específicamente por el Padre Eterno. Al saber dónde estaban estas fronteras, se sabía bien dónde tenían que cumplir con los mandamientos, con las ordenanzas, con los misbos en cada uno de estos lugares. Es decir, las fronteras determinaban el lugar para los altares, el lugar del sacrificio, cada uno de las ordenanzas que el Padre había determinado. También sabían que no tenían ninguna autorización para salir fuera de estas fronteras, para incorporar
incorporar más terreno del que ya Dios les había entregado. Además, sabían que esa tierra era la que el Eterno les había determinado para cumplir los mandamientos. Es importante que dentro de los límites de las tierras marcadas, los hijos de Israel tenían que destruir todo altar y objeto encontrado allí dedicado a cultos o a dioses paganos y expulsar a los hijos de Canaán que ya no tenían el derecho a vivir allí como consecuencia de su pecado y de su maldad. Entonces, ¿por qué es importante, mis amados hermanos, las fronteras? El libro de Jeremías en el capítulo 2 y en el verso 7 dice: os introduje en una tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero no entréis y os contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Deuteronomio capítulo 11, verso 12, como está escrito, dice la palabra: es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida a los ojos de Yahweh. Y esta tierra es para siempre, Dios está sobre ella, desde el principio hasta el fin. Jeremías capítulo 16, verso 18, está escrito: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Entonces vemos cómo en el libro de Ezequiel nos habla: la tierra será repartida entre las tribus y los extranjeros anexados a el pueblo de Israel serán repartidos entre ellos. La tierra prometida entonces sería repartida por suertes entre las tribus, pero recordemos que los levitas tenían un trato especial. Algo muy interesante se sucede en esta historia. No lo voy a tratar, solo lo voy a mencionar. Le pido por favor usted estúdielo en casa. Aquí el texto no lo menciona. La Biblia nos indica precisamente esa importancia, que son las casas de refugio. Solo lo puedo mencionar. Las casas de refugio eran precisamente los lugares a donde se llevaba a una persona cuando causaba la muerte a otra persona. Pero atención, cuando causaba la muerte de carácter accidental, cuando por una acción o por una omisión de seguridad, de protección adecuada, causaba la muerte de alguien, para evitar que esta persona fuera víctima de violencia o de muerte por los familiares, la persona llegaba a un lugar llamado las ciudades de refugio. Libro de Números capítulo 35, verso 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán ciudades de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie en ella. Además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus elegidos. Estas ciudades de refugio, de acuerdo al verso 11, eran ciudades donde los homicidas no culpables podrían habitar. Es decir, para que se corrigiera las circunstancias, se calmaran las iras y la persona tuviese la oportunidad, digamos, de ser redimida o perdonada por el accidente, por haber causado una muerte de una manera totalmente, repito, de carácter accidental. Muy bien, sigamos con nuestro estudio. El libro de Gálatas en el capítulo 5 y en el verso 19 nos dice: allí nos enumera las características de aquellos que no logran terminar el viaje por el desierto, de aquellos cuyos cuerpos quedaron en el desierto, de aquellos que no entraron a la tierra prometida y no podían heredar la promesa. Todas estas cosas de las cuales hoy en el siglo XXI debemos huir son el mensaje de cada uno de estos lugares de estadía, estas 42 lugares de estadía que fueron determinados para el pueblo de Israel y que Israel tenía que contemplar de acuerdo a lo que ellos vivían. Estas son las mismas características que están vigentes hoy en nuestras vidas. Entonces, vamos a mencionarlas. ¿Cuáles son?
el adulterio, la prostitución, la fornicación, la inmundicia, la idolatría. Este tema de la idolatría, adoración a otros dioses, idolatría al dinero, idolatría a las cosas materiales, idolatría a cualquier circunstancia, ¿saben? Idolatría al mismo cuerpo humano, idolatría al esposo, a la esposa, son términos que nos hablan precisamente de idolatría, a todo concepto de brujería, de hechicería, de magia, de todo tipo de ocultismo, de cosas oscuras, enemistades, odios, pleitos, contiendas, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo este contexto es lo que nos muestran cada una de estas 42 estaciones. La palabra etam, que ya mencioné, contemplación, nos habla de un aspecto importante que tiene que ver con salvación. La salvación ilustrada en los 40 años por el desierto está disponible para todo aquel que cree. ¿Recuerdan lo que dice Romanos? Creer y confesar, pero ante todo obedecer. Es un llamado que el Padre nos entrega a través de estas 42 estaciones a nuestros corazones para tomar el camino correcto y pasar por el desierto y llegar a un tiempo, a un propósito final con nuestro Padre Celestial. Así es que el seguir los principios, el fundamento de la Torá, los misbat, los mandamientos, nos garantiza por el poder de la palabra, nos garantiza que viviremos en una tierra de promesa, en una tierra donde fluye leche y miel. Etam debe ser entonces el camino para seguir a Elohim, el propósito para salir de la esclavitud, el propósito para ver la vida del desierto, pero en medio del desierto ver todos los milagros que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos hermanos de ustedes vivirán una vida de milagro en milagro. Yo lo puedo decir con absoluta claridad en mi corazón, que nuestra vida como familia ministerial, como esposos, como ministerio, ha sido precisamente eso. Un caminar día tras día viendo la mano de Dios, la nube, la columna de fuego, la coordinación del Padre sobre cada uno de nosotros. Hemos cometido errores, nos hemos equivocado en muchas circunstancias, pero todo es parte de este proceso de las 42 estaciones que tenemos que vivir. Yo quiero preguntarte, ¿y cuáles son tus estaciones? ¿En qué estación estás? ¿Te quedaste en una sola estación? Observen. Durante 40 años pasaron por 42 jornadas. Es decir, en algunos lugares permanecieron posiblemente un mes, en algunos otros lugares permanecieron posiblemente 6 meses o más tiempo. Pero fueron 42 porciones, 42 estaciones, y cada una de ellas nos indica algo importante, fundamental en nuestra vida. Mis amados, mucho tema por tratar. Creo que no alcancé a desarrollar realmente el 1%, recordando, por ejemplo, las aguas de Mara. Posiblemente muchos se encuentran en ese lugar, en las aguas de Mara. Mara, recuerdan esa estación tan importante que nos habla de amargura, pero que también a su vez hubo un proceso de santidad, de milagro, de purificación, y en ese milagro encontramos también el tiempo de la alegría. Elim, que representa el tiempo del carnero. Cuando salieron de Elim junto al Mar Rojo, que significa la Tevilá, recuerden, pasaron en medio de las aguas. El tiempo del bautismo, muy importante, extraordinariamente importante para nuestras vidas, porque públicamente reconocemos que somos lavados a través de esa acción. Mis amados, ya en este minuto final, creo que me extendí y repito, no pude avanzar mucho en el tema, pero les dejo en sus corazones el cierre apasionante y maravilloso de este libro de números, censos, y números o Bat Midbar, que significa en el desierto. Si estás pasando justamente ahora por una prueba, por una adversidad, por un desierto, recuerda, hay 42 localidades que tenemos que visitar. Pero en cualquier localidad donde te encuentres, ahí, en ese lugar, está el Shekinah, la presencia de nuestro Padre Eterno, siempre cuidándonos, protegiéndonos, alimentándonos, siempre dándonos el calor en medio del frío y el frío en medio del calor. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias. En verdad,
para todos ustedes quienes han estado fielmente día tras día, momento tras momento, acompañándome en esta tarea maravillosa del Parashá en cada uno de los libros. Damos por terminado, Padre Eterno, gracias que nos permitiste cumplir con la jornada del libro de Números hasta el capítulo 36, en el verso 13, en el cierre, y nos aprestamos a la siguiente semana para adentrarnos al libro maravilloso, apasionante de Deuteronomio, el libro de Devarim. Quiero, por favor, ya en este minuto final, leer el último verso del libro de Números, capítulo 36, verso 13, y dice: estos son los mandamientos y los estatutos que te mandó Yahweh por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Mis amados, un privilegio compartir con ustedes este tiempo, esta palabra. Gracias nuevamente a todos nuestros amigos, seguidores de Estudio Bíblico Devocional. Gracias por sus tareas, gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video, gracias por apoyar el ministerio, gracias por mantenernos siempre en sus oraciones. Pastor Roberto Alfaro, con todo mi corazón, Iglesia Cristiana Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 36 capítulos del libro de Números. Y será hasta la siguiente semana. Así es que, Shalom, Alejem para todos, bendiciones.